Hola amigos Dev. En el video anterior de esta serie vimos cómo configurar el plugin de usuarios, roles y permisos en Strapi, y es hora de conectarlo con nuestro frontend en Next.js. Para esta integración vamos a estar usando NextAuth, que nos brinda una forma sencilla de conectar nuestro proyecto con nuestro servidor de autenticación, en este caso Strapi. Comenzamos instalando el paquete y creamos una ruta de API bajo la dirección auth, y que captará todas las subrutas generadas por NextAuth. Antes de implementar esta ruta de API, vamos a crear un archivo para definir las configuraciones necesarias para nuestro proveedor. De este modo, comenzamos definiendo nuestro proveedor de credenciales, el cual debe tener un nombre y una definición básica del formulario. La función authorize es donde realizaremos propiamente el inicio de sesión a través de la API de Strapi, pero antes debemos configurar algunas variables de entorno que necesitaremos en esta implementación, como la ruta de Strapi y nuestro propio frontend, así como la clave secreta para la firma de los tokens de acceso. Regresamos al authorize y tras realizar la llamada a la API de Strapi en su endpoint de autenticación local, vamos a procesar la respuesta en busca de errores primeramente y de no fallar nada, retornaremos la información de la sesión en base a los detalles del usuario. Con esta sesión vamos a personalizar el token de acceso que se guardará en las cookies del navegador. Entre sus campos destacamos el Strapi Token, que necesitaremos para realizar consultas autenticadas a la API de Strapi más adelante. Es importante tener en cuenta que hemos estado usando tipos personalizados para la sesión, las respuestas de la API y el token de acceso, los cuales he definido con anterioridad y pueden encontrar en el código del proyecto que les dejo en la descripción. Por último, en las configuraciones debemos definir la estrategia de sesión, la clave secreta que creamos anteriormente y las páginas personalizadas de autenticación si desean cambiarlas definidas por defecto. Ahora sí, es tiempo de exponer nuestras funciones de autenticación con el endpoint de la API local, para lo cual usaremos el adaptador de NextAuth con las opciones que acabamos de definir, y el cual portaremos tanto como función get como post. Y por hoy, esto es todo, pero no te pierdas la segunda parte de este video donde implementaremos las vistas de login y registro usando NextAuth tal como lo configuramos hoy. Hasta entonces, déjame saber qué te ha parecido el video, deja tu like y sígueme para no perderte nada de estos tips que te ayudarán a dominar la web moderna desde el núcleo.